Acabamos de llegar y no nos dio tiempo de nada, como pueden ver, así que vamos directo al tema. Más o menos yo voy a hacer una presentación durante una hora de los temas de los cuales trata el libro que acabo de editar, que me han presentado en la Feria del Libro. Y les pido disculpas por venir directamente con el traje de trabajador de ahí de las ruinas de los incas. Pero yo no voy a hablar de los incas, sino que voy a hablar de nuestra historia. De eso va el libro, ¿vale? El libro se llama así, Incas, Conquistadores y Yaguares, y tiene que ver con qué estaba ocurriendo en nuestro país a nivel de cultura, a nivel de política, a nivel de religión, a nivel de creencias, a nivel de economía, antes de que se produzca la invasión española, o la invasión europea realmente, porque vinieron de todos lados, ¿no? Había franceses, había italianos y había españoles y portugueses. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Esa es la pregunta que yo me hice hace muchos años y me puse a investigar y trabajé con una serie de crónicas. Hoy vamos a hablar mucho de caminos. Entonces, lo que voy a hacer yo es hablar un poco de lo que pasaba aquí cuando se empezó a escribir nuestra historia. No quiere decir que nuestra historia empezó ahí. Se empezó a escribir la historia, pero había historia, había política, había dirigentes, había historiadores, escribían y decían cosas de lo que nos pasaba, y eso es lo que nosotros queremos reflejar. Es un tema de identidad. Yo empecé a buscar cuando me di cuenta que no podía ser que en 1810 empezara la historia de Argentina. Es imposible. Estaban pasando muchas cosas, ¿no? Entonces fui un poquito hacia atrás y había un virreinato del Río de la Plata, pero esos fueron los Borbones, unos reyes que eran ilustrados, que creían en la razón y que habían cambiado a otros españoles anteriores, el virreinato del Perú, y tampoco ahí empezaba nuestra historia. Yendo hacia atrás, la llegada de los españoles que empezaron a escribir, pero ahí tampoco empezaba nuestra historia, había gente también, y ese es el núcleo de la pregunta que intentamos responder hoy. Entonces yo voy a hablar de eso. Lo que pasa es que como los caminos son muy importantes, porque los caminos van hilando todo, como una red. Entonces yo soy de Corrientes, ¿no? Pero ya a los 19 años estaba en el Cusco y me fui por tierra. Y Bolivia, y el norte argentino, y Bolivia, y Perú. Y me di cuenta de que el camino era lo que unía mi tierra, que era tan distinta, porque nosotros somos parientes de los guaraníes, descendemos de guaraníes y de otros pueblos, y aquellos no, nada que ver. Entonces me di cuenta que los caminos son el nexo para poder encontrar lo que nos une, también como argentinos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo soy una persona que me gusta mucho que me pregunten, así que si alguien tiene una duda, me pregunta y paramos, lo explicamos y avanzamos, no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar. Entonces, Incas, Conquistadores y Yaguares, le puse ese nombre porque, ahora lo vamos a ver, una de las fuerzas más importantes que había en este país a la llegada de los europeos eran los incas. La gente no lo sabe, pero aquí había gobernadores, 5 gobernadores incas, al menos. Hasta ahora sabemos eso. Y arriba un jefe. Del sur había otros jefes en el imperio. El imperio iba desde Colombia hasta Cuyo, hasta Mendoza. Eso era el imperio. Y para el lado de adentro, hasta Tucumán. Pero ya veremos que ellos también bajaban hasta Córdoba y hasta Santa Fe, etc. Conquistadores, bueno, es fundamental. Cuando vinieron estos señores aquí, se empezó a escribir la historia. Es por eso que son importantes. Porque antes nosotros no escribíamos la historia. Los incas sí la escribían, pero no la escribían como nosotros, en un idioma latino. La escribían en nudos, en tejidos, y por lo tanto es más difícil interpretarlos. Así que es un momento importante que nos permite entender. Aparecen mapas y textos, y eso es lo que vamos a justificar con el nombre de ellos. Y los yaguares es algo más metafórico, más de una simbología. Un jaguar es para nuestros antepasados, incluso para nosotros, por ejemplo, para mi mamá. El tigre es muy importante. Ella me enseñó, era entrerriana, y me enseñó
que sobre el río Uruguay había que tener cuidado con la cueva del tigre, porque el tigre podía aparecer. Yo no sé si en los años 60, cuando yo era pequeño, había tigres, pero me lo enseñaron. El tigre es muy importante en nuestra sociedad. Para todos los pueblos anteriores, los jaguares, los tigres, como tú le quieras llamar, son importantes. Los guerreros se transformaban en tigre en la guerra, y había mucha guerra, como ahora. El tigre de los llanos ya lo conocen, ¿no es cierto? Entonces había mucha importancia para ello. Y también los guaraníes, que son el tercer personaje, decidí ponerle incas, conquistadores y jaguares, que eran ellos. Ahí lo vemos en la escena que ha dibujado mi hija, un inca, un conquistador y un jaguar o un guaraní. Todos tienen armas y símbolos. Fíjate que el guaraní tiene la tacapé. Esa arma que tiene era la típica espada clava, se llama. Era terrible. Los guaraníes luchaban en grupos de hasta 200 o 300 personas, que eran los guerreros, y todos tenían esa espada. La espada clava era de una madera muy dura y casi tan mortal como el metal. Luego el español es el que más conocemos, con su espada, con su cruz, su creencia, sus barcos que vinieron en ellos. El guaraní es importante que tiene un colibrí que le está volando entre la axila. Ellos dicen que el colibrí, o el mainumbú, como se dice, es el mensajero del conocimiento. Entonces, que te vuele un colibrí cerca te está trayendo conocimiento. Es muy importante para ellos. El entorno natural, por eso las hojas abajo. Y el inca, por supuesto, con su cetro, que tiene el maíz, que el maíz es lo más importante porque le permite alimentar al pueblo, de oro, por supuesto, un símbolo de poder. Bueno, y las montañas. Bueno, vamos ahí. Vamos a lo primero que vamos a empezar es ver un mapa. ¿Cómo estaba nuestro país, la Argentina, en el año 1536? ¿Por qué el año 1536? Porque ahí es el año de la invasión. O sea, antes hubo exploradores europeos. Gaboto vino, por ejemplo, estuvo en Santa Fe, pero estuvo 3 añitos dando vueltas y se fue. Eran exploradores. Hay mapas de esa época. El primero que vino, pues Américo Vespucci, le puso el nombre a ese continente, América. Y él, en el 2001, estuvo en el Río de la Plata hablando con guaraníes. Luego viene Garay, el que se lo comieron, Solís. Solís se lo comieron los guaraníes. En el 1501, ¿qué dije? 2001. Me desperté muy temprano. Si me equivoco con fechas o nombres, me avisan. Gracias por avisarme. 1501. Vale. En 1501, el primero que viene, Américo Vespucci. Luego, en el 1516, está también Solís, que tiene la desgracia de que lo invitaron a un asado los compañeros guaraníes y no le dijeron que la carne la iba a poner él. Entonces, se lo comieron. Bueno, eso fue terrible para los españoles porque él era el director o jefe de todas las flotas españolas en el mundo. Estaban yendo a las Molucas, en Malasia, etcétera, y se lo comieron. Así que ya dijeron, en Argentina vamos a tener cuidado. Esto es así, tal cual, Dicho, yo lo digo de una forma más actual y ellos lo decían en español antiguo. Pero el momento en el cual se produce la invasión es en 1536. La invasión se produce de forma simultánea. Atacan por el norte los hombres de Almagro, luego lo vamos a ver, ahí donde dice Jujuy, ahí ataca Almagro. Luego voy a contar cómo. Y al mismo tiempo, o sea, en el mes de enero de 1536, el mismo mes, desembarca Mendoza, Pedro de Mendoza, un adelantado en el Río de la Plata y funda la primera Buenos Aires. Así que vemos que hay un ataque combinado. Luego, si te vas a los documentos españoles del rey de España, en ese momento, ves que firma en el año 1532, si no me equivoco, firman un contrato con estos dos señores, Almagro y Mendoza, para atacar. El contrato estaba muy estipulado, con muchas aclaraciones.
había que compartir el dinero de los rescates que iban a hacer de los secuestros a las autoridades. Si las autoridades negociaban, pues entonces se las dejaba, pero si no negociaban, se las secuestraba y se pedía un rescate, y ese rescate una parte iba para el rey. Había que fundar ciudades, etcétera, etcétera. Es decir, para el rey. Es decir, que estamos hablando de que había, digamos, un plan estratégico de invasión. Esto es lo más importante porque no nos lo enseñan. Dicen simplemente, vinieron a colonizar. No, había un plan. Bien, vamos entonces antes del año 1536. Yo esto lo digo porque quería hablar del año 1536. Hay un antes y un después, así que nosotros vamos ahora a situarnos antes. Por ejemplo, año 1535, antes. ¿Y qué pasaba? Mira, al menos una tercera parte de la Argentina continental estaba bajo control del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es el nombre del imperio inca. Entonces, nosotros estábamos en el sur, que es la región más amplia. El Tahuantinsuyo quiere decir 4 regiones, Tahua, 4, Suyu, región, las 4 regiones. La región sur se llamaba Collasuyu, digamos la tierra de las estrellas. Collur es estrella. Entonces nosotros estábamos en la gran región, la macro región de las estrellas, y era la más grande de todas. Y a su vez, cada una de esa región del Collasuyu, que ocupaba Bolivia, Chile y Argentina, tenía provincias. Ellos le llamaban Huamani, provincia. En cada Huamani había un gobernador que venía del Cusco. Estos eran nobles, cusqueños. Y tenía su corte, su mini corte. Y luego el gran emperador, la traducción es emperador, el nombre es Zapa Inca, el emperador, digamos que estaba en Cusco, venía al menos 1 o 2 veces en su vida a visitar cada pueblo o cada capital de provincia. Repartía tierras, hacía pactos con los locales, que ahora hablaremos de quiénes son. Así que había 5 provincias incas. Vamos a conocerlas. Vamos a ver cuáles eran las provincias incas y vamos a ver qué pasaba en los otros territorios. La provincia más del norte era Jujuy, o Joy, como le escribieron los españoles, Joy. También algunos le llaman Omahuaca, que es, Omahuaca decimos nosotros, Oma y Huaca es algo sagrado, ¿no? Entonces, esa provincia estaba poblada por aymaras, collas le llamamos hoy. Colla es de estrella, la gente de las estrellas, los coyur. Son un tipo de sociedad particular. Son muy cultos, saben mucho, porque ellos venían de un imperio anterior llamado Tiahuanacu, no sé si les suena. Antes de los incas, por supuesto, había otros imperios, y estos eran los herederos. Cada jefe de cada pueblo se llamaba Malcu, un señor poderoso, y tenía su corte y su gente. Estos eran los coyur, o collas, en la provincia de Jujuy. También la lengua que hablaban no era quichua, era aymara, tenían su lengua. Luego, al sur, estaba Chicoana. Nosotros venimos de ahí. Chicoana viene de la palabra sicuani, eran peruanos. Cuando los incas conquistan la Argentina, traen arquitectos, gente peruana que sabía hacer caminos, sistema de correo, lo que es la sanidad, y los puentes, etc. Y estos expertos eran del sur de Cusco, los sicuanis, traducido, escrito por los españoles, Chicoana. Y su capital era Chicoana. Por cierto, la capital de Jujuy era Tilcara, la capital de Chicoana, que hoy es Salta, básicamente, era el propio nombre, Chicoana. Ahí es donde estuvimos nosotros. Fuimos a Chicoana, no ha sido hallada por el hombre, salvo 2 o 3 personas antes. O sea, fue muy increíble, la verdad. Al final los voy a mostrar las imágenes para que vean cómo era esa ciudad. Y realmente logramos encontrar basándonos en crónicas y por supuesto en nuestro amigo Google Maps. Vale, seguimos. Abajo estaba Quirequire. Quirequire es una provincia diaguita.
ya escuchamos hablar de los diaguitas, ¿no es cierto? Nuestros paisanos diaguitas, realmente ellos se llamaban tiakita, que quiere decir ciudadanos. Por lo tanto, porque vivían en las ciudades, los que vivían en el campo eran los suris, campesinos, y los que vivían en ciudades eran los tiakita. Así que ese territorio tiakita, para nosotros diaguitas, esto es súper importante porque ellos se opusieron a la conquista de los incas, no querían que vinieran. Para los diaguitas, los incas eran imperialistas. Los incas, adelanto, entraron en Argentina, podríamos decir. ¿Y por qué entraron en Argentina? Porque en Argentina había cobre, que es un arma estratégica para ellos. El Estado inca se expandía. Una de las cosas por las que se expandía, además de su poder arquitectónico y de organización, era porque tenían un ejército, el único ejército de América, donde muchísimos de los combatientes tenían armas de metal, de cobre. Todos los demás eran de piedra o eran de palo o eran de hueso, y ellos eran de metal. Y ellos lo trabajaban muy bien. Su ejército estaba muy bien organizado. Hay que pensar en los romanos, por ejemplo, las legiones. La legión inca estaba formada por 1000 hombres, se llamaban guaranca. Y todos, o sea, no todo el ejército tenía armas de acero, de metal, pero muchos sí, y es lo que los distinguía. Por lo tanto, cuando el inca Túpac Yupanqui, esto lo voy a contar enseguida, vino a la Argentina a explorar, descubrió que había mucho acero, mucho metal. Tú te vas, hoy día venimos de ahí, en Catamarca, es un pueblo minero, y tú ves el metal por todos lados. Los que saben ver las piedras, a mí me lo enseñaron, me dijeron, mira, eso es cobre, a flor de suelo, y hay muchísimo. Cuando vieron eso, decidieron atacar. Fundaron la provincia de Quirequire, pero fue de las últimas, ya veremos por qué. Y más abajo estaba Cuyum, o Cuyo. Y los Cuyo no eran tampoco de aquí. Los Cuyos eran también peruanos. Pero a diferencia de los chicoana que estaban arriba, o sea, vamos a llamarles salteños, que heredaron mucho de ese carácter peruano, a diferencia de los chicoana, los cuyos habían sido enemigos de los incas. De hecho, intentaron matar al inca. Fracasó el magnicidio y en castigo, el jefe de todos los incas, el emperador, los mandó al territorio más al sur del imperio, que era en ese momento Mendoza. Entonces estaban castigados. No eran como los otros peruanos, los chicoana. Ahí tenemos las 4 principales provincias. Vamos a repasar. En Jujuy, aymaras, collas. En Chicoana, peruanos arquitectos. Trabajaban para el imperio. Eran primos. En Quirequire, diaguitas, mineros. Se habían rebelado, no aceptaban al Inca, pero al final los derrotaron. Y en Cuyo, unos colonos, digamos siervos, reducidos a servidumbre, que también se dedicaban a crear acequias, es un desierto, era para ellos, y vivían en los oasis. Bueno, este es el panorama de las 4 provincias clásicas. Pues el imperio inca se forma por también otros imperios, porque pueblos estaban acá antes. El imperio inca, o sea, el imperio inca, lo que llamamos el imperio inca, surge en Perú. Sí. Son herederos. Y avanza sobre el lugar que había otros pueblos. Claro, ellos van, los incas son muy poquitos, son, digamos, la clase dirigente, son un grupo, son una nación, como los catalanes, son una nación. Lo que hacían era aliarse con los que querían, eran positivos con ellos, o darles caña. Para mí, la mejor forma de entender a un inca, la política del imperio, es usar la frase famosa de Pablo Escobar cuando dice en la serie plata o plomo. O sea, el inca iba a un sitio y te decía, mira, yo te voy a organizar, te hago caminos, te hago cultura, te pido a cambio, te pido oro o te pido metales o llamas, o sea, los recursos. Si dices que sí, nos casamos, tenemos hijos juntos y formamos, yo te nombro a ti dirigente de un país, por ejemplo los diaguitas, yo a ti te nombro un inca de provincias. Tú eres un diaguita, un argentino,
pero yo te llamaré Inca de provincias y conservarás el poder. Si le decían los dieguitas, le dijeron no, pues venía plata o plomo, en su caso, digamos, cobre. Bien, y se iban expandiendo hacia arriba hasta Colombia, hacia abajo hasta Cuyo, o bien conquistando o bien aliándose. Muchos se aliaban, los tucumanos, que ahora voy a llegar, se aliaron. Ahora les cuento. Pero otros no. Y a los que no se aliaban, además de derrotarlos, los trasladaban, los deportaban a regiones complicadas. Bueno, esa es la idea más o menos de ellos. Como veis, hay solamente 4 provincias que son las más consolidadas, las andinas, pero hay una quinta provincia o región que es Tucma. Y esa provincia de Tucma está en discusión porque es la más difusa, porque ya está fuera de los Andes. Ya sabemos, quien ha viajado, que cuando tú bajas de los Andes, bajas de los valles calchaquíes, por ejemplo, vienen las yungas, las selvas tucumanas. Y esos son llanos y es diferente. Bueno, pues entonces estaban los incas cuando se produce la invasión española, que aborta este proceso de expansión, se va a transformar, digamos, con los españoles, pero cuando llegan ellos estaban en proceso de avanzar sobre los tucumanos. Y se ha encontrado hace muy poquito, porque hay cosas muy recientes, digamos hace unos 10 años, se han encontrado en Añatuya una concentración grande de hachas incas, oro, todas las joyas que ellos utilizaban para que se note que tú pertenecías a la alianza. No se sabe porque no están los cuerpos, si eran peruanos o eran aliados locales, o sea, tucumanos y santiagueños, añatuyos en Santiago del Estero, que se habían aliado. Esta es la teoría. Lo que se sabe, bueno, en realidad ya se sabe porque los documentos aparecen. Los tucumanos se hicieron amigos y los santiagueños se hicieron amigos, aliados de los incas. Hay que entender que lo que llamamos nosotros santiagueños o tucumanos, en ese momento era la nación Tonocoté, era una nación de las que había aquí en Argentina, y esa nación hablaba una lengua llamada arawak. Esa lengua se hablaba desde Argentina, desde Santa Fe, provincia de Santa Fe, que estaban los Chanatimbú, no sé si les suena, eran otra nación, pero hablaban la misma lengua. Los Chanatimbú, que estaban frente a Entre Ríos, y en las dos costas también había en Entre Ríos, y había en Buenos Aires, y había en Uruguay, hablaban lengua arawak, una lengua que también hablaban los santiagueños, los tonocoté, y también hablaban en Colombia. Desde arriba, en toda Latinoamérica, si tú miras un mapa y ves la cordillera de los Andes, todas las tierras bajas que bordean a la cordillera hablaban esa lengua. Era la misma cultura, se entendían. Y estos señores eran proclives tenían la tendencia a aliarse con los pueblos andinos, porque estaban al lado y había intercambio. Los andinos le daban llamas o le daban tejidos, ellos aportaban a lo mejor pócimas afrodisíacas o perfumes, miel, cera, cosas que le gustaban a los andinos. Y los andinos le daban tecnología, le daban hachas, etc. Había alianzas. Bueno, más o menos tenemos la idea, ¿no? De ese lado, o sea, ¿qué estaba pasando? Había un imperio con gobernadores y con productividad, había un modelo económico. No puedo decirlo todo porque es muy amplio, sí. Ahí dice que a la llegada de los españoles continuaba la expansión porque era un imperio, Sí. pero los mapuches tenían problemas, siempre subía y bajaba la línea, y acá con los Cuyum, al ser un lugar tan Bien, es linda la pregunta. En toda la zona de frontera, los pueblos que estaban fuera de lo que es el imperio se relacionaban con él. Caso mapuche, caso tehuelche, todos los che. Todos los che, como nosotros que decimos che, pues eso quiere decir persona, hermano. Todos los che eran de tierras bajas, de las pampas, los pampas. Entonces ellos, digamos, tenían, cuando ven los que estaban en contacto, si miramos ahí en el mapa, ves que dice Uspallata, esa era la capital del Cuyum. De ahí para abajo había tehuelches. Había, en realidad,
pueblos che o het también se le dice. Y ellos, los que se relacionaban con los incas, pues por supuesto que tenían un montón de conocimientos diferentes de la Patagonia profunda, porque intercambiaban ponchos, tejidos, lo que acabo de decir. Y le llamaban, hay un caso típico, los querandíes, que tienen que haber escuchado, los querandíes eran unos che, unos het, que iban desde Buenos Aires hasta Cuyo. Son caravaneros, gente que camina. Los guaraníes le llamaron querandí, que quiere decir los que se ponen crema para protegerse del sol. Ellos se ponían unas cremitas para protegerse del sol porque caminaban mucho. Querandí significa los que se untan con grasa, o sea, los que usan crema protectora, diríamos. Entonces ellos usaban crema protectora porque caminaban mucho. Son los primeros que se encuentran con Mendoza cuando ataca y son los que queman Buenos Aires, en una alianza con los guaraníes. Pero ellos no se quedaban solamente en Buenos Aires. ¿Ves que dice Ugapopé en color verde? Esa es la capital guaraní del Río de la Plata. Ahora vamos a hablar de ella. Los querandíes iban desde Ugapopé hasta Uspallata, caminando. No caminaban toda la onda, caminaban, por ejemplo, la mitad, y ahí ese pueblo caminaba otra mitad, y algunos caminaban todo, pero no necesariamente los grupos caminaban todo el tiempo. Son caravaneros. Ellos tenían noticias de los incas, por supuesto, y se las contaron a los españoles. Dijeron, bueno, mira, hay unas montañas y del otro lado hay mar. Y fue la primera vez que los españoles dijeron, hostia, hay un mar del otro lado. ¿Y quién se lo contó? Si ellos estaban llegando al Río de la Plata, los querandíes. Y cuando llegaban a los oasis de Mendoza y veían que estaban los cuyos, recordemos que los cuyos eran castigados por los incas, entonces les llamaron Allentiac o extranjeros. Y por supuesto que se aliaron con ellos. Gracias, hermano. Un matecito, perdone. Bien, entonces paremos con los incas. Estamos diciendo, ¿qué pasaba aquí? Pues del otro lado, como ves, hay una frontera donde dice Añatuya. ¿Lo ves que está en color azul? Añatuya, el Timbú y el Carcarañá eran aliados de los incas. Lo que está en color azul es Arawak. Es gente aliada de los incas, pero no son incas ni mucho menos. Son gente de las tierras bajas. Y voy a abrir, antes de pasar a los guaraníes, quiero decir algo. Córdoba. ¿Qué pasaba en Córdoba? Porque nosotros estamos en Córdoba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué había aquí? El mismo esquema. Había funcionarios incas, de frontera, hacía muy poquito tiempo que habían llegado, mientras que en Jujuy, por ejemplo, vinieron desde 1380. Ya en 1380 Jujuy estaba bajo poder inca o influencia. Después se consolidó el imperio, hicieron carreteras, 2000 kilómetros de carreteras en nuestro país. En cambio en Córdoba estaban llegando recién, era territorio de frontera. Como no había amenaza en Córdoba, no había militares. Solamente puntualmente había 1 o 2, nada más. Generalmente eran 10, ellos iban 10, 100, 1000. Entonces, a lo mejor habría aquí 100 militares en cada pueblo. Luego hablaremos del Inca Oscoyo, que es un Inca cordobés. En realidad es peruano, pero se quedó a vivir aquí. Entonces, él estaba en Parabachasca, ¿lo veis ahí? Pertenecía a la provincia del Cuyum, pero en una zona en contacto con los querandíes, frontera. Bien, dicho esto, pasemos a los guaraníes. Casi no se ve, pero está como rayado. Si veis que está todo medio rayadito, eso son las provincias o guaras. Guaraní son la gente de provincias. Guara o guerreros. Las guaras son las provincias guaraníes. También es otro modelo de organización. Y los guaraníes estaban en contacto con los incas, los chiriguanos, arriba, chiriguanae, los paraguayos o guairá, su nombre era Carijó, o sea, señores del camino, los tape, que estaban en Corrientes y Entre Ríos, todavía usamos la palabra tape para hablar de la gente del campo en Entre Ríos.
son los caminantes. Ta quiere decir casa, P, caminante, los que iban con sus casas, los que caminaban. Y en el Río de la Plata estaban los chandú, que eran también guaraníes. Todos, y allá en Meyembipe, en Brasil, ¿lo ves ahí? Ahí esos eran también carijó. Todos estos guaraníes estaban en contacto. Pero hay una diferencia. Los arawak eran aliados de los incas. En cambio, los guaraníes querían atacar a los incas. Los guaraníes creían en la tierra sin mal. Es un lugar donde las flechas vuelan solas, dicen. Las flechas van directas a la casa. Es lo que decían ellos. O sea, no tenemos que trabajar. Y además logras la iluminación. Y te encuentras con Yamandú, que es el conocimiento. Y esta tierra sin mal, el Mara, la tierra sin mal, está en la tierra, no hay que morir, como decían los cristianos. Te vas al paraíso, lo tienes que encontrar caminando. Entonces ellos se expandían, por lo tanto hay conflicto ahí. Ahora vamos a hablar de los conflictos. Chocaron con los incas, o sea, que había un problema. Por eso están los guaraníes. El núcleo guaraní es el Guairá, en Paraguay, por eso todavía se habla guaraní ahí. Pero ellos colonizaron la zona del Chandú, colonizaron la zona del Brasil y colonizaron Bolivia. Así que tenemos un segundo pueblo expansivo. O sea, ahí tenemos un conflicto importante. ¿A Corrientes le dicen la tierra sin mal? No, la tierra sin mal, digamos, es un lugar donde uno cuando llega se da cuenta, así dicen, que el mal no te alcanza. O sea, no es que deje de existir lo malo, pero no te alcanza, tú estás más allá del mal. Eso es la tierra sin mal. Y por lo tanto las cosas que te hacen sufrir, trabajar mucho, enemistades, guerras, no te alcanza. Actualmente, como fueron derrotados, sigue ese conocimiento, pero ellos se volvieron de una forma interior, le llaman el camino de la iluminación, Abul-Ye, el camino de la gracia, y entonces es una cosa interior. Cada uno puede encontrar la tierra sin mal dentro de uno o en su comunidad. Y el concepto es que tú tienes desapego. El mal está, pero no te alcanza, no te daña. Sí, claro. Es muy común. En nuestro folclore, la tierra sin mal ha pasado a muchas canciones del cancionero chamamecero, digamos, de Corrientes. Bien, ahí tenemos entonces el conflicto. Y ahora paso a la otra pantalla, pero antes quiero decir, y esto es como un resumen. ¿Qué pasaba en Argentina cuando se empezó a escribir la historia? ¿Qué historia era la que estaba sucediendo? Bueno, había un conflicto entre un Estado imperial y una nación que buscaba ser Estado. Todavía no lo era. O sea, entre incas y guaraníes. La controversia entre esos dos modelos es lo que ocurría. La centralidad política de nuestro país estaba ocupada por la lucha entre estos dos modelos. Las discusiones religiosas, filosóficas, eran entre estos dos modelos. Uno es la Pacha. ¿Perdón? ¿Desde hacía cuánto tiempo? ¿Perdón? ¿Desde hacía cuánto tiempo? Bueno, cuando empezó, digamos, los guaraníes colonizaron Argentina, entraron bajando por el Brasil, por la costa brasilera, hacia el año 1000 llegan aquí. En el 1200 ya están en el Río de la Plata, son colonizadores también. Los incas en 1380 ya hay datos de que están en Jujuy, pero no se consolidan todas esas provincias hasta el siglo XVI, la llegada de los españoles. Estaban en plena expansión. Ambos tuvieron conflictos con los que éramos de aquí. Por ejemplo, en los Andes estábamos los diaguitas. Los diaguitas son el Estado argentino nativo. Los diaguitas tienen Estado, es decir, tienen funcionarios. De hecho, el jefe diaguita se llama Titaquín, significa presidente del consejo. Así que era el presidente. Cuando los ayudaban a Titaquín, le decían, señor presidente. Y el consejo eran los representativos de las familias. Y luego tenían su espacio público, obra pública, etc.
Estos eran los diaguitas. Y cuando los incas se encuentran con ellos, tienen un conflicto. Entonces, los guaraníes hacia el 1000, 1200 están llegando y los incas hacia el 1380 en adelante. ¿Cuándo hay un conflicto? Cuando chocan. Es decir, cuando siguen avanzando, y aproximadamente eso fue el siglo anterior a la llegada de los españoles, 1400, al finales, 1470. Ahí hay datos, hay crónicas que nos hablan de el Inca Túpac luchando en el norte, sur de Bolivia, norte de Argentina, contra guaraníes y luego contra tonocotés. Sí. ¿Qué idioma en común para poderse comunicar, que tenían tantos distintos idiomas? ¿Qué hablaban para comunicar? Bueno, los idiomas preponderantes, hay lenguas generales, le llamamos lengua vehicular. Los guaraníes hablaban guaraní, o sea, abañeé, la lengua del ser humano. Para los guaraníes, ellos eran humanos, los demás no. Nosotros no éramos humanos, salvo que creamos en el Agullé. Si tú, aunque seas alemán, si tú crees en el Agullé, eres guaraní. Crees, practicas, pero si no, no, eres un humano ahí abajo. Ellos hablaban abañeé, la lengua humana, y todos hablaban abañeé. O sea, todo ese territorio está ocupado por eso. Hay que pensar que nada de esto, el concepto de esa época no es como ahora. Tú tienes Argentina, hay una frontera y un gendarme. Pasas a Chile, no era así. La tierra se ocupaba como islas. Un guaraní podía estar viviendo en el medio rodeado de arahuacs, de la segunda lengua poderosa de este país, que es el arahuac. Los arahuacs se entendían entre sí, eran los chanatimbú, los añatuya y para arriba en Bolivia y hasta Colombia. Esa es la otra lengua para responder tu pregunta. Y luego los incas usaban el quichua, que es una lengua de uno de los pueblos que ellos se juzgaron. Los incas no hablaban quichua. Los incas hablaban su lengua personal, que era puquina, una lengua solo de ellos, de los nobles. Cuando llegaban a un lugar no se podían comunicar muy fácil. No, lo que hacían era enseñarles, o sea, ellos cuando negociaban con una autoridad, por ejemplo los diaguitas o los tonocotés en Santiago del Estero, le decían, bueno, vamos a pactar, sí, firmaban un contrato con un poncho, le entregaban un poncho fino, que ya los voy a mostrar, y se llevaban los hijos de las autoridades argentinas a Cusco. Hay un barrio de universidades, Sachaiguasi, las casas o las universidades que estaban en Cusco, que era para los hijos de los nobles de provincias. Ahí había santiagueños, chilenos, jujeños, y ahí les enseñaban y le comían el coco, vamos. O sea, volvían quichuizados, hablando quichua, el tahuantinsuyo es lo mejor que hay. ¿Está? Y yo uso poncho hecho allá en el Cusco, tengo mis collares de allá, soy hijo del sol. No, tú eres un tonocoté, no, soy hijo del sol. Hasta los españoles se hacían llamar hijos del sol. Bueno, o sea que, sí. Porque nosotros estamos geográficamente exactamente en el medio del conflicto. Sí. Entonces, en ese momento, supongamos 1515, por decir cualquier año, Sí. San Avirón es arriba y nosotros, Eña Cañares. Sí. ¿Para qué lado quedaban? Nosotros, me voy a incluir como si fuera cordobés. Sí. Nosotros estamos acá, ¿no? Tal cual lo has dicho perfecto, 1515, buena fecha además. Entonces, porque es un momento le llamó un gran profesor que se llamaba Rodolfo Rafino, que es el experto en todo esto, murió hace poquito. Él decía que fue la época de la Pax Incaica, o sea, donde fue la mayor plenitud de la organización del imperio en nuestro país. Fueron 10 añitos y justo esa época. Entonces, los Eña Cañares, se sabe poco de ellos, O sea, hay controversia, digamos así. Se sabe mucho, pero hay controversia. Entonces, generalmente lo que sí se sabe y se acepta en este momento es que algunos de los grupos Eña Cañares, no todos, ya eran aliados del Inca. Eran aliados del Inca y por lo tanto tenían cultura inca más o menos consolidada. Pero hay que entender que los incas eran imperialistas.
O sea, tú puedes estar de acuerdo con el señor que se lleva las cosas de tu tierra, porque a lo mejor te da cosas buenas, pero a lo mejor tu primo no está de acuerdo, ¿eh? Y había conflicto, discusiones. Estas discusiones siguen todavía, entre si los incas eran buenos o eran imperialistas. Bueno, ¿bueno para quién? Entonces, los Enya Kamiare, por ejemplo, dato cierto, porque lo tienen los propios españoles, 10 años después, 12 años después de eso, en 1527 más o menos, 28, viene Gaboto, Sebastián Gaboto, sabemos, ¿no?, que vino a Santa Fe. Y él se enteró que había un camino, por los que contactó, que se llamaba el Camino del Caracarañán. Camino del Caracarañán, que los guaraníes llamaron Carcarañá. Otro camino llamado Camino de los Querandíes. Y un tercer camino que seguía el río Carcarañá, que en esa época se llamaba de los Chaná, que venía a Córdoba. El río de los Chaná. Entonces, mandó 3 expediciones, murieron todos, menos una expedición, de un tal Francisco César, que contactó con un jefe Enya Kamiare de San Luis. ¿Ves donde dice? Ahí no aparece, pero si sigues por la ruta de ese camino de Parabachasca, donde dice Parabachasca, ahí estaba el Inca Ucoyo. Ese es el camino llamado de los Querandíes por los españoles en el año 1528. Y ahí se encuentra con un jefe Enya Kamiare incaizado. Incaizado, o sea, se llamaba Yungulo. Y César queda loco, porque Yungulo lo trata muy bien. Ahora nosotros venimos de viaje y sabemos lo que es que te traten bien cuando llegas a un lugar, que te den de comer, te den cobijo y te den encima regalos de oro. Bueno, quedó loco. Francisco César se fue a España y se difundió la noticia de la ciudad de los Césares. O sea, el marketing de Francisco César era extraordinario, porque le llamó la ciudad de los Césares. No, parece que fueran romanos, pero no, era simplemente Yungulo, un señor Enya Kamiare incaizado. Yungulo estaba en contacto con otros 2 grupos, uno de ellos eran los de Calamuchita. Ese era otro jefe local incaizado. Y ya saben que hay un montón de datos de idioma quichua, como Cosquín, como tantas otras, que están reflejando un poco lo que ocurría aquí en Córdoba. Bueno. ¿Y por qué Yungulo tenía tanto oro? ¿Por qué tenía tanto oro? Porque él era el custodio, gracias, era el custodio de las minas de la Carolina en San Luis, que actualmente existe, por supuesto. Él era el custodio de eso y era diferente, él tenía más oro que otros, era minero. Bueno, termino diciendo que he hablado de 2 modelos, ¿no? Había un tercer modelo en nuestro país. Estaba el modelo estatal, imperial, con su variante el modelo estatal diaguita, pero que era Estado. Había un modelo, digamos, que todavía no era del todo Estado, pero que estaba en proceso, que eran los guaraníes, por eso eran tantos y se unían, y tenían sus órdenes religiosas, etc. Y había un tercer modelo político, que eran los que no querían el Estado. O sea, no querían una organización con un jefe que distribuyera funciones o bienes. Eso existe, claro. Algunos antropólogos dicen que no eran sociedades sin Estado, sino que eran sociedades contra el Estado, porque tenían instituciones especiales para que no se concentrara el poder. También se le llama sociedades segmentadas. Cuando la cosa se complicaba porque empezaban a ser muchos, en lugar de elegir un jefe con varios funcionarios y los demás currando, trabajando o haciendo cosas, lo que tuvieran que hacer, se separaban en pequeños segmentos. Entonces estas sociedades eran el tercer modelo. Ahí entran los tehuelches, los mapuches, los charrúas, todos los que no suenan de lo que hablé antes. Y esos son los modelos de nuestro país. Estos no estaban en el conflicto, porque no les interesaba el poder en ese sentido de acumulación de poder. A los guaraníes les interesaba. Ahora hablo de política, no de religión. A los guaraníes les interesaba políticamente gestionar el poder sobre otros pueblos y acumular. Pero no eran expertos, porque todavía no tenían consolidado un Estado con funcionarios y tal. Los incas sí. Entonces, en ese conflicto,
los pueblos sin Estado no estaban interesados, simplemente se alejaban o trataban de comerciar, sacar lo que les interesara. ¿Tenían conflicto con el Estado, digamos? Tenían muchos conflictos. ¿Cómo hacían para...? No, o Tenían sea, que luchar, digamos. la estrategia la idea, la primera estrategia es no contaminarse. Por ejemplo, los caravaneros, los querandí, ellos viajaban por todos, por un camino, son las famosas rastrilladas de los tehuelches, las rastrilladas que Lucio B. Mansilla va a encontrar, son los caminos. Esos caminos ellos los recorrían. Si se encontraban de repente con la ocupación de una tierra, pues lo que hacían era no luchar porque se iban a otro sitio, pero si esa ocupación les quitaba su subsistencia, luchaban. Eso pasó cuando llegaron los españoles. Los españoles ocupan un Aykén, es decir, una zona rica en recursos, una laguna con sombra, con comida, en Buenos Aires, en el río Luján. Eso es lo que hace Mendoza, y lucharon. De hecho, se aliaron con los guaraníes y ambos fueron los que quemaron la primera Buenos Aires. Pero si esa gente la veían en el campo, caminando y tal, no luchaban. Siempre que pudieran, digamos, abastecerse y conseguir... Correcto, sí, porque el concepto de propiedad no es el mismo que claro, tenemos aquí. La tierra no es tuya, tú estás en la tierra, con los animales y los árboles. La tierra es de todos, digamos. Ahora, si hay conflicto político, pues te corto el cuello, ¿no? Bueno, este mapa nos está mostrando un dato, porque todo esto es historia, ¿eh? Si yo no tuviera escritos, no puedo decir nada. Entonces, todo esto está escrito. Y luego, lo que hacen los historiadores, los arqueólogos, es crear un sistema que se autovalide. Es decir, si yo veo que una persona dice una cosa y otro que no lo conocía de nada dice lo mismo, y una fuente indígena también lo dice, y van al sitio y lo encuentran, esto es un sistema, una estructura que nos permite decir esto, creemos que ocurrió más o menos así. Entonces, ¿cuándo se inició este proceso? En el año 1471, este señor, se llamaba Tupac Yupanqui, hace ese largo camino que ves desde el Cusco, en color naranja, y llega hasta el Río de la Plata. Aquí hay un documento que escribe Juan de Betanzos, un escribano español, en 1550. El Cusco ya está ocupado por los españoles y otros pueblos, y él se casa con una princesa, Angelina Cusilmay, que quiere decir la que habla bonito, y que les encomiendan a los dos, a ese matrimonio, que se querían, o sea, porque ella tiene muchas historias, ella lamentablemente la dan como prenda de un pacto con Atahualpa, que ya sabéis que es el inca que Pizarro mata. Luego Pizarro se la queda, y a esta gente, a estos dos no los quería. Y al final, ya un poquito mayor, se junta y se casa oficialmente por los dos ritos, rito andino y el rito cristiano, con este señor, y entonces Betanzos, Juan de Betanzos, y entonces tienen un proyecto en su vida, y es traducir al español todas las crónicas de los incas. Y esto es muy fuerte, porque estamos hablando que los incas tenían las Achayhuasi, sus universidades, y tenían también sus bibliotecas, donde escribían la historia oficial, donde siempre eran buenos ellos. Y los diaguitas y todos esos ni aparecían. Pero por lo menos tenemos cronología, esto es súper importante, porque había unos templos en los cuales estaban colgados. Tú imagínate una casa más o menos un poquito más grande que esta, toda de piedra, con tapices colgados y nudos, cuerdas con nudos. Esta era la forma de escribir, al mando de un bibliotecario, que en quichua se dice Kipukamayuk, el jefe, el guardián de los nudos. Estos empezaron a escribir hacia el año 1200. Y cuando vienen los españoles, este matrimonio de Angelina Cusilmay y de Juan de Betanzos acomete un proyecto alucinante que era traducir todo eso al español, que les llevó 5 o 6 años hacerlo,
con la autorización del virrey español y de la panaca o la familia real más importante, que se llamaban el Hatunaiyu, quiere decir la familia más grande, los mega guay, los mega super perfectos del imperio. Entonces, con esa autorización de los dos, traducen una cronología. Y esto nos sirve a nosotros para extender la cronología argentina más allá de 1536 o 1501 cuando vino. Y esto es súper importante para nuestra historia, poder decir qué pasó, aunque sea una visión sesgada, porque es una visión inca, donde ellos siempre son Superman y los demás no, pero nos permite ir en profundidad hasta 1380 y saber qué cosas pasaban aquí. Eso es lo que yo leí. Estos señores, Betanzos y su señora Cuchirimay, escribieron un libro, o sea, muy gordo así, que se lo llevaron al rey de España. El rey se lo llevó para decir, mira, yo te traigo las bibliotecas de este imperio que has conquistado. Aquí está la biblioteca y aquí te cuenta todo lo que pasaba, y lo traje yo, el rey. Entonces, este libro es muy importante, porque yo lo que hice fue leer todo lo que tuviera que ver con Argentina. Bueno, pasan muchas cosas, pero no podemos extendernos. Esta es la importante porque esto marcó el hito del momento en que se conquista Argentina y por lo tanto entra en este territorio y empieza a haber datación, empieza a haber estado imperial y fuertes o pucaras, ciudades, caminos, etc. Que son los mismos que recorremos ahora, por cierto, en el norte. Entonces, como se puede ver, él bajó. Ahí donde dice, por ejemplo, en color naranja, la primera cruz de todas arriba, Coya, Mayu Mayu, esas son batallas en Bolivia, con la gente que él luchó, venía con un ejército obviamente, al menos traería 2000, eso es lo mínimo que un inca se aventuraba, 2000 soldados, más las llamas, arreos de llamas, más gente que le ayudaba, las señoras de los soldados, etc., ¿no? Y en Argentina entra por Tilcara, no sé si se alcanza a ver, en color naranja, dice Tilcara, y no tiene oposición. Había luchado antes con los guaraníes, pero en Bolivia no tiene oposición hasta que llega a Santiago del Estero. Ahí los tonocoté lo enfrentan, pero los derrota. Y sigue avanzando hasta el Río de la Plata. Primero llega hasta el río Salado, que empecé hablando al comenzar la charla, que está en el río Paraná, donde dice Carcarañá. ¿Se ve? Ahí llega él, sí, porque ¿cómo llegó aquí? Siguiendo el río Salado. O sea, él iba caminando. En realidad, como me dijo hace unos días un dirigente de Aguita, que no le gusta nada a los incas, obviamente no tiene por qué gustarle, son unos imperialistas. Entonces él decía, esos caminos ya los recorríamos nosotros, o sea, no lo inventó el Inca iba por los caminos nuestros, ¿no? Entonces luego siguió el río y cuando llega al final, donde dice el Gapopé, ahí, llega al Río de la Plata y dice Betanzos, en la crónica dice, lo vio tan ancho que no lo cruzó y se volvió. En realidad estaba muy lejos, ya no tenía mucho interés. Supongo que estaría un poco cansado porque desde Cusco hasta ahí caminando es... Bueno, él venía en angarillas, a él lo llevaban, angarillas de oro. Y se volvió. Cuando se vuelve, sigue otra vez el río hasta... Y ahí, ¿ves que está en color verde? Bueno, ahí, en lugar de seguir otra vez por Bolivia, sigue hasta donde empezaba el río, porque a los incas, a los andinos les interesa mucho saber dónde nacen las cosas. El origen del río Salado está en el Apu Acay. Él pone un santuario ahí, cruza Chile y vuelve a Cusco. Así que lo importante es, esta fecha vamos a acordarnos, 1471. Ahí se empezó a escribir la historia nuestra, porque nosotros sabemos y marcó nuestra forma de ser. Sí. ¿Por qué esta parte de la historia tan importante no la sabíamos? Bueno, se tiene que ver... No sabíamos de Betanzos.
porque eso tiene que ver con otro proceso diferente que fue la conquista española. O sea, un país extranjero ataca a un Estado y a otras naciones y obviamente las conquista. ¿Qué es una conquista? Ya sabemos que se llama conquista, ¿no? O sea, cuando tú conquistas te quedas con el alma. O sea, si una persona te conquista, te atrae, te quiere, tú la quieres, ¿me entiendes? Tienes una relación muy directa. Y entonces al conquistar a un pueblo, tú puedes escribir la historia que quieras. Pero voy en realidad al hallazgo relativamente reciente En el caso de Betanzos. Bueno, lo que pasó con esto es que bueno, voy a contar esto, total, si no llego a todo. Hay una cosa muy, no, pero es que es apasionante. El virrey, ese virrey, o sea, que yo dije que le autorizó a Betanzos, era muy particular. Ese señor era árabe, nacido en España. Cuando tenía 20 años o 23 años, él comandaba un grupo de árabes que luchaban para el rey de España y atacó a unos cristianos viejos y los derrotó. O sea, los árabes españoles ayudaron al rey de España a consolidar contra cristianos viejos. Los cristianos viejos son los que son cristianos hace mucho. Entonces él era muy así y su papá le dijo: oye, si quieres progresar en el funcionariado español, no te vistas más como árabe, vístete a la castellana. Porque él se vestía como un árabe, con alfanje, con todo el rollo de turbantes, todo esto así, Era muy proclive a los pueblos diferentes a la cultura cristiana, aunque él era cristiano. Cuando lo mandan a México, se hace amigo de los nobles mexicanos. Y tiene éxito porque al hacerse amigo, contacta muy bien con ellos y penetra la conquista. Entonces luego lo mandan al Perú, que recién Pizarro habían tenido un lío, Pizarro lo habían matado, un desastre, lo mandan a él. Es el primer virrey. Y él, con su viejo truco de soy amigo de la gente, se hizo muy amigo de los señores que gobernaban el aparato del Estado inca. Se hizo amigo de los líderes incas que habían hecho grande el imperio. Entonces, ese escrito que acabamos de decir era muy importante para él. Cuando lo manda, lo presenta en la corona, el rey no lo lee y se pierde. Creo que era eso lo que quería hacer. Se pierde el escrito. Nosotros sabíamos que existía, pero no sabíamos dónde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Y nosotros quiénes éramos? Los historiadores. La gente que sigue estas cosas y dice, pero yo necesito, qué bárbaro, un tipo tradujo las bibliotecas del Inca y no sabemos dónde está. Por eso nosotros, nuestro aprendizaje de la historia, aprendimos cine, es nuevo. Es muy nuevo. Hace unos años la encontró una historiadora en una biblioteca de Mallorca, que es una isla del sur de España. Fuera de contexto totalmente. ¿Quién sabe por dónde fue? Encontró. Se habían leído algunas copias, se sabía que era muy valioso, pero no toda la crónica. Suma y narración de los incas. Una suma es una cronología, es súper importante. Tienes los datos de los reyes, de los gobernadores, hacia atrás con fechas y las proezas que hicieron. Entonces es algo muy nuevo y recién ahora lo estamos incorporando. Y mucha gente, además de la otra parte de la conquista que digo, es decir, los españoles contaban su historia, los incas contaban su historia. Entonces, además de eso, no estaba ni siquiera registrado por la gente que más objetivamente lo quiere incorporar. No sé si es más o menos. Bueno, ya tenemos esto a pantalla, vamos a avanzar. A ver qué tenemos ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? Avísame si quieres hacer pausa. Explico un poco esto y paramos. Bien. En este mapa vemos los caminos. Los caminos son los que nos unen a todo esto, es gracias a los caminos. Así que hay que recorrer. Eso es lo que vinimos a hacer y por eso llegamos tarde. Por los caminos. El barro y todo. Así es como anduvimos por ahí. Más que barro, piedra, que nos rompió el coche y nos tuvimos que volver de algunos sitios. Pero sí que descubrimos una capital inca que os vamos a mostrar al final con fotos exclusivas. O sea, todavía no hay esto. Casi hay muy poco. Primicia.
No es primicia. En el mundo académico se conoce, pero ahora vamos a después. Este mapa es más complejo, pero si ven, están los caminos. Entonces, lo primero que destaca es esa barrera que veis allí. Esa barrera es la línea de defensa, son 50 fortalezas relacionadas entre sí, hechas por el Inca Huayna Cápac poco antes que llegaran los españoles. 50. Muchas de ellas, cuando llegaron los españoles, estaban en construcción. Concretamente la de Aconquija, la más al sur. Si ves el último triangulito, que dice Maquijata, ¿lo veis ahí? Ese Maquijata era un monasterio, un convento de monjas incas, Maquijata. Ahí estaba la abadesa, hay una abadesa. A mí me gusta mucho, además de contar todo esto, saber quiénes eran, la historia de vida. Y en el libro he incluido 100 biografías. Y la mitad por lo menos son gente de aquí, de esa época. Porque me gusta saber, vale, ok, había ahí un convento de monjas, pero ¿quién lo dirigía? Y lo dirigía una señora que se llamaba Comane. Cuando llegaron los españoles se agregó Inés. Inés Comane era la abadesa. Perdón, sí. vos decís monjas. Sí. No es una traducción, pero ¿qué es? Voy a traducir Función, porque yo tengo que traducir mucho, porque ¿cómo entendés que es? El Estado imperial tenía un grupo de mujeres especiales de las familias nobles incas, o muy vinculadas a la nobleza regional, que por vocación religiosa se convertían en mujeres sagradas que no tenían marido, no entraban en el sistema de matrimonios y vivían en un convento. Los españoles le llaman conventos, así le llaman porque ven que es lo más parecido. Se llamaban aclacuna, aclas, las aclas. Los españoles dicen las monjas, ¿no? Y la madre superiora, usando una terminología española para entenderlo, era la mamacuna, la mamá de las aclas, la mamacuna. Y esta señora, Inés Comane, era mamacuna. Lo que pasa es que luego vienen los españoles, ella, para poder subsistir, se, entre comillas, cristianiza, y dice, yo creo en Cristo, todo bien, ¿qué hay que hacer? Y rezaba, pero cuando muere, deja en un testamento todas sus ropas, todo lo que usa una mamacuna. Por eso se sabe que era mamacuna. ¿Pero qué función cumplía? ¿Sabe qué La función cumplían? ¿Era una acción espiritual? No, ya lo digo. Las aclacunas, los conventos, eran aclahuasi, las casas de las aclas, era un centro productivo, número uno. Producían la ropa fina, los pactos del Inca. Cuando el Inca Huayna Cápac, por ejemplo, el último Inca que vino a Argentina, ¿a qué vino? A negociar con las autoridades, con lo que llamaríamos hoy los gobernadores. Entonces, los gobernadores tienen sus propios intereses locales. El Inca viene y dice, yo soy el Inca, bueno, tú te voy a premiar. Te daba un vestido de chumbi, o sea, un poncho fino de alpaca, es una locura. Si tú lo tocas no te das cuenta que está hecho no está hecho de lana, es de vicuñita. ¿Y quién lo hacía? Ellas, mujeres sagradas. O sea, tener un vestido de chumbi que te lo dio el Inca, hecha por las aclacunas, era lo más para un gobernador. Entonces, esa es su función. Luego, cuando hacían las fiestas, había una fiesta oficial que se llamaba Inti Raymi. En esa fiesta venían, por ejemplo, hay una descripción que vienen 200 aclas, entran en un momento de la fiesta con tinajas de cerveza, o sea, chicha, cerveza, coca para mascar, comida, o sea, y todos querían estar con ellas, ¿no? Pero son vírgenes, no tienen relación con la gente. Es un poder, es una función política y a la vez religiosa. ¿Está? Sí. Bueno, entonces, ahí en Maquijata estaba el convento protegido por un pucará, el último de todos los fuertes del Estado, que es en Aconquija. Y es muy grande, las murallas tienen 3.000 metros de largo. Estamos hablando de un pedazo de fuerte. ¿Por qué? ¿Dónde es? En Aconquija, en Tucumán. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaban los guaraníes, golpeando, intentando entrar en los almacenes ricos del Estado. Más abajo no llegaban los guaraníes, entonces no hicieron más pucaras.
Entonces, lo que destaca en este mapa es esa línea en el medio, que es la línea de defensa del Estado hacia adentro. Ojo, también había guaraníes afuera, en Añatuya, perdón, también había incas afuera. En Añatuya había incas. Ahí había un inca, ahora voy a empezar a tirar nombres. Había un inca que se llamaba Canamicuk. Dicen que no era inca, dice que era un tonocoté incaizado. Lo cierto es que trabajaba para ellos. O sea, es un agente del Estado inca fuera de la frontera. Bueno, y entonces a la izquierda vemos los caminos. Ese es el camino principal, se llama camino principal, que en quichua se dice Capac Ñan. Ñan es camino. Como se puede ver, tiene un montón, o sea, es una línea que atraviesa toda la Argentina. Hoy le llamamos Ruta 40. O sea, la Ruta 40 no es que fuera inca, es una ruta ancestral. Ellos bajaron y dijeron, esta ruta ahora es mía, la mejoraron, ponían tampus, o sea, centro de almacenamiento, cada 30 kilómetros para que tú caminaras un día, en un día caminabas tranqui y llegabas y te daban como en una estación de servicio. Todo. Gasolina no, pero y todo. Comida, cobijo, etc. ¿no? Bueno, y hasta el final, el Capac Ñan terminaba ahí en Uspallata. Dice Mapoche. ¿Perdón? Dice Mapoche. Mapocho es la parte chilena. Yo ahora estoy siempre describiendo Argentina, pero claro, si ves la parte chilena, Mapocho, hoy Mapocho se llama Santiago de Chile. Eso es Mapocho. Y el río Mapocho. Claro. ¿Sí? Está bien, ¿no? Y luego, entonces, si tú sales de esa frontera, los caminos seguían. Lo que pasa es que no estaban bajo control del Estado inca. Pero ellos mandaban espías, y hay ordenanzas del Inca traducidas, precisamente por Betanzos, que dice que enviaban en traje de comerciantes, decían los españoles. Los enviaban en traje de comerciantes, para que la gente creyera que eran gente del lugar, pero eran espías incas, que iban por esos caminos hasta las tierras bajas. ¿Y qué es lo que hay? Seguís ahora el antiguo camino real. ¿Cuál es? El camino real, cuando vienen los españoles, recordemos que los españoles lo que hacen es, no podemos conquistar un imperio, tenía 12 millones de habitantes, ¿vale? 12 millones de habitantes. España y Portugal juntos en esa época tenían 6 millones de habitantes. Era un imperio impresionante. Los españoles sobre el terreno, el máximo que fueron, muchos años después, llegaron a 5.000. Pero al principio eran 1.800. Fueron creciendo hasta 5.000. Era imposible que hicieran nada. Entonces, ¿qué hicieron? Pues política. Se casaron con las princesas, adquirieron automáticamente estatus de inca, y cuando llegan a Argentina los españoles, ¿a que no saben cómo se presentan? Como incas. Hola, soy el inca, nací en Sevilla, pero soy inca. ¿Y qué hacían los argentinos? Pase inca. Claro, porque tenían papeles, digamos. Y la pregunta era, sí, ¿qué pasó? ¿Por dónde venían? Claro, ellos, ¿por dónde venían los españoles? Por supuesto que los españoles no venían solos, venían con incas. Entonces venían por el Capac Ñan, por el camino inca. Pero cuando se consolidó la conquista, segunda fundación de Buenos Aires, 1500, Córdoba, en las décadas del 70 al 80, en ese momento que ya son derrotados definitivamente los incas, el imperio cae en 1572, no en 1530, cuando muere Atahualpa. Ese es un episodio menor. El imperio sigue hasta 40 años más. Cuando logran el control finalmente los europeos, a ellos les gustaban los valles bajos, a los incas les gustaban los valles altos. Entonces, por ejemplo, Salta, Chicoana, que es donde estuvimos nosotros, está en un valle alto, casi a 3.000 metros, 2.600 será. Sí, 2.000 más 2.890. 2.890. Esa es la capital inca, Chicoana. ¿Dónde está ahora la actual Chicoana? En el Valle del Lerma.
Hay que hacer una cuesta llamada la cuesta del obispo, que mejor ve de día, ¿eh? Sí. Por favor, porque vas así. Pum, 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 pum. Entonces hay un salto descomunal. A los españoles les gustan los llanos y reproducen su cultura en Argentina. Entonces empiezan a ocupar los valles bajos. Salta está en un valle bajo, Tucumán, Catamarca, Córdoba, todas. Por lo tanto, el Camino Real se desvía a la altura, el Camino Inca, lo prolongan hasta Córdoba, mientras que los incas iban, ¿ves donde dicen Añatuya? Por ahí iban los incas y sus agentes, hasta llegar a Santa Fe. En cambio, los españoles lo van a Córdoba, que ocupa un lugar estratégico, y de ahí van a Buenos Aires, como hoy día vamos. Por eso se llama Camino Real, pero básicamente el tramo de arriba es el Capatñán. Sí. Y perdón, lo que es el Camino Real, que en realidad no es un solo Camino Real, sino hay varios caminos reales, es aproximadamente lo que hoy es la Ruta 9. Exacto. Pero son varios, no hay un solo Camino Real. Hay varios. Se promueve el Camino Real de la altura de Salta, más abajo. Posiblemente por ahí a la altura de Tucumán. Claro, apenas pasando Tucumán. Claro. Cuando terminaba el imperio. Claro. Porque el imperio estaba diseñado para tierras altas. Los incas, cuando llegan a las tierras bajas, la quieren conquistar, pero los españoles les dan tiempo. Entonces continúan con los españoles. Hay una señora muy famosa, aunque se la quiero nombrar, que se llamaba Leonor Yupanqui. Era poderosísima, una señora alucinante su historia. Ella es la que va a mover los hilos en lo que es Argentina hasta que lo deja, hasta que muere muy viejita, y lo deja a su nieto, en lo que es Argentina, hasta que muere muy viejita, y lo deja a su nieto. Su marido, Juan Ortiz de Zárate, es el tercer adelantado del Río de la Plata. Cuando muere, le hereda el poder su yerno, y ella siempre atrás con su hija, que es el que funda Corrientes, Vera y Aragón. Y cuando muere Vera de Aragón, su nieto, que es un tal Zárate Yupanqui, el gobernador de Tucumán. Y ella muere muy viejita. Entonces, esta mujer era la mujer más poderosa de la Argentina entre las sombras. Ojo, entre las sombras quiere decir que viajó a España 2 veces, estuvo con Felipe II, y Felipe II la autorizó, era tan poderosa que le autorizó a cualquier tipo de bienes, podía hacer contratos de cualquier cosa que en esa época las mujeres no podían, y tenía la religión que quiera. No tenía que hacerse cristiana. Lo dice, está el documento. Leonor Yupanqui vuelve a Asunción y muere en Asunción. Es decir, era tan fuerte que compraba propiedades para los incas en España. Más las que tenía, claro, su marido era vasco, Ortiz de Zárate, las tenía en el norte. Entonces, digamos, este tipo de personajes son los que realmente están detrás de todo esto que estamos viendo. ¿El origen de ella era? Ella era la nieta de Huayna Cápac. O sea, hay que entender que esto era un imperio. Y las familias que gobernaban, Huayna Cápac fue el último gran inca, no perdían el poder. Cuando llegaron los españoles dijeron, bueno muchachos, ustedes son de fuera, ya se descubrieron que estaba Japón, descubrieron que había un papa, descubrieron que había judíos, que había moros, todo eso lo descubrieron los incas. Huaman Puma, un escritor inca de la época, tiene un mapamundi y dice, yo me he estudiado las historias de todos los emperadores, y empieza a nombrar Zipango, Japón, China, y dice, el mejor es mi papá, bueno, acá. Entonces, y no se le debe el respeto que se merece, bla, bla, bla. Esta chica, Leonor Yupanqui, era la nieta. Y ya que estamos nota de color, los Yupanqui siguen gobernando. Por ejemplo, la reina de Holanda es descendiente de Huayna Cápac, es una argentina. Hay una alianza entre vascos y incas. Y la reina de Holanda es descendiente de Huayna Cápac. Tú simplemente sigues las partidas de nacimiento y llegas al inca. Y el presidente anterior de Chile, que ahora no me acuerdo, Piñera también es descendiente de Huayna Cápac, es decir, del último inca poderoso. Y así te podría nombrar un montón.
Las familias españolas que se alían con los incas siguen gobernando. ¿Cómo se llama el gobernador de Jujuy? Morales. La familia, el primer Morales se casó con una princesa inca de Tucumán. No, ¿dónde queda Río Hondo? En Santiago. En Santiago del Estero. Ahí había un curacazgo, había un señorío que eran tonocoté, pero incaizados, o sea, eran incas de frontera o incas de provincia, y cuando llega este encomendero Morales se casa con ella. Y entonces fundan la familia Morales Paya, que ella se llamaba la Curaca Paya. Paya significa princesa. La familia Morales Paya fue la que gobernó el señorío. Le cambiaron de nombre. En lugar de llamarse Curacazgo de Marapa, le llamaron Encomienda y el sistema rotativo de producción pasó de ser tipo inca a tipo español. Pero lo importante es que las familias fueron heredando el poder. Lo cual claro, es muy normal, digamos, que tú piensas que una familia muy poderosa, no, salvo que vengan y le corten el tal, pero si los recursos locales estaban en poder de los incas o de sus que manda gente aquí a la Argentina. Ese es un proceso de conocimiento nada más. En 1410 viene el señor Tupac Yupanqui, su papá Pachacutic. Pachacutic es el que va a reformar el Estado y convierte a un pequeño pueblito andino, que era Cusco, en un imperio. Ese es Pachacuti. Y su hijo, Tupac, es el que viene a Argentina. Luego, estamos viendo la cronología que hemos hablado antes, ¿no? Para entender los años. Entonces, el siguiente tramo, de 1471 a 1536, es el momento de esplendor, que Rafino llamó la Pax Incaica. Ahí se hacen 2.000 kilómetros de camino, más de 600 tambos o lugares donde abastecerse, etc. Es el momento súper de primera de los incas en nuestro país. Y por último, el último tramo, 36 al 72, la penetración española, la guerra de 40 años y la finalización. Lo importante de esto no son los incas, es que hay una cronología que podemos los estudiosos ir metiendo cositas de los diaguitas, de los guaraníes, es decir, de los argentinos de esa época. Eso es lo importante. Nos sirve la cronología para poder encajar en el tiempo qué pasó con nuestra historia. Bien, y ahora vienen una serie de imágenes porque quería que vieran imágenes de lo que estamos hablando. Son imágenes sueltas que tienen que ver con esto. Entonces, esta es la primera. Esto es cuando un general de Tupac, que se llamaba Apucapac Inca, o sea, Apucapac es el gran señor, era un general, ataca a los argentinos. Los argentinos son los de la izquierda. Quiero decir que en esa época, tanto Argentina como Chile, los dos lados, en el norte, se llamaban Chile. O sea, cuando los incas dicen voy a Chile, dicen voy a Salta, Catamarca. Luego cruzan Copiapó, porque no había Estado, no es el concepto del Estado república que tenemos nosotros. Esos de la izquierda son los chilis, o sea, los argentinos y los chilenos, que son dieguitas. Y ven que los uniformes son distintos. Y luego tenemos a Apucapac, que es el primero que está ahí. Dicen que era tan fuerte Apucapac que cuando alguno de sus hombres le decía algo y él se enojaba, le pegaba una trompada y quedaba desmayado media hora. Eso es lo que dice Huaman Puma, el cronista inca de todo esto. Bueno, más. Esto es súper interesante. Esto es una historia de espías. Está en el libro, o sea, hay que comprarlo, vamos. Un poquito de venta no está mal. Tiene que hablar con Sebastián. Y todos los cuadros que estaban ahí también están. Vale, sí, todo está en el libro. Entonces, ¿qué dice esto? Resulta que los bancos alemanes, cuando se enteran de que había un imperio, que había mucho oro, estamos hablando de mucha guita.
hoy en día. Por ejemplo, cuando Almagro llega, para convencerlo de que vaya al sur, porque lo querían alejar del Cusco Almagro, porque era peligroso en el Cusco, los incas le dan 380 millones de dólares a Almagro en oro. Está calculado. Entonces, y no veas lo que se va a Europa. Y eso los bancos le interesaban mucho, sobre todo porque eran minas. Los Wessler eran un banco alemán que se dedicaba a las minas. Habían hecho su fortuna explotando las minas del norte de Europa. Eran expertos. Y prestaban a los reyes, a las monarquías, dinero para que hagan política. Por ejemplo, sobornaron a los electores de Carlos V. Carlos V era el rey que estaba detrás de toda la invasión y lo tenían que elegir y ellos pusieron la pasta. Carlos V a cambio de eso le pagó con territorios de América. Dijo, bueno, muchachos, les voy a dar Caracas para ustedes. Entonces estaban muy metidos en la conquista a nivel de financiación. Tanto que cuando deciden atacar Buenos Aires, es decir, Mendoza viene a Buenos Aires para invadir el Tahuantinsuyo. Esto hay que tenerlo claro. O sea, Mendoza funda Buenos Aires no porque quería catequizar a los indios pobrecitos y toda esta historia que nos vende, sino porque quería atacar a los incas. Entonces viene con 14 barcos y 2 de ellos, los mejores, eran directamente de la banca Wessler. Y hasta viene uno de ellos. Hay un emprendedor, uno de la familia, que viene, bueno, a los 3 meses estaban todos muertos por las tacapé de los guaraníes. Pero ellos vinieron a eso. Entonces, esta es es la portada de un informe que hace un espía alemán que estaba viviendo en Canarias. Había en las Azores, había espías para el banco y tenía que redactar informes. Este informe es del año 1519 y nos dice muchísimo de la política que había, ahora ya de la parte europea. Resulta que viene un barco, llega al puerto donde estaba este espía y baja un inca. A bordo había un inca. Y entonces habla con el capitán y el capitán le dice, mira, se subió en un puerto de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, se subió este señor y dijo que si lo llevaban a hablar con el rey de Portugal, les iba a indicar el camino para que encontraran tanto oro que no lo iban a poder cargar en sus barcos. O sea, este documento, esta es la tapa de ese documento. O sea que tenemos un señor, un funcionario inca o incaizado, no sabemos si era peruano o era de otro lugar, que está subiendo a un barco portugués y le está diciendo que vaya a hablar, que quiere hablar con el rey para venderle un camino, para llegar arriba. Un vendepatria, bueno. Ve a saber la patria que tenía él. ¿Un documento alemán? Sí, este documento, la Neuen Zeitung aus Brasilland, nuevas noticias de la tierra del Brasil. En esa época le llamaban Brasil a Brasil, Uruguay, Argentina. 1519. ¿Qué pensaba él en su mente que iba a obtener acá? Eso no lo sabemos. No lo sabemos, pero evidentemente está dando una idea de la comprensión geopolítica de este señor y de los que venían con él. Estamos hablando de la política que se estaba haciendo en Argentina en ese momento, porque enseguida descubrieron Europa, África y Asia, los americanos. O sea, enseguida. Y una vez que lo descubrieron, los que podían compraban propiedades en Europa. Y otros se iban por ejemplo, hay un caso muy famoso de 3 jefes, 3 imburubichá guaraníes, hablando de filosofía con Michel de Montaigne en Francia. Viajaron a Rouen, hicieron una presentación al rey y después se quedaron charlando con Montaigne. Y Montaigne escribió un libro llamado De los caníbales, muy famoso en su época, donde cuenta y empieza a crear la imagen del buen salvaje. El buen salvaje eran los guaraníes. O sea que estamos viendo que los americanos se trasladan a Europa a hacer política. Y es muy interesante leer lo que ese jefe, uno de ellos, piensa de los europeos. En el año 1560, si no me equivoco.
cuando dice, yo no puedo entender que haya gente pobre entre ustedes. No puedo entender que haya gente por las calles y que no cojan un palo y le peguen palo por la cabeza a los ricos. De eso dice el guaraní, porque en su país no hay esas diferencias de clase, digamos. Entonces esto es interesante para ver dónde estaba la política. Bueno, y esa es la tapa de uno de sus informes. Esto me gusta porque este señor, cuando yo conté que a Buenos Aires viene un barco del banco, sí, de los Wesley, traían mercenarios, lo mejor que había en ese momento. Esos mercenarios alemanes tenían muy buenas armas, las espadas medían 2 metros, eran todos gigantones muy grandes que podían agarrar una espada y tenían arcabuces, eran modernos. Este es uno, se llama Ulrich Schmidl, es famoso porque describió la fundación de Buenos Aires y lo que pasó. Y ahí se lo ve a Ulrich subiendo a los Andes, porque ese era el cometido de Mendoza, en una llama. Eso es mentira, es imposible porque Ulrich medía como 2 metros, pesaba como 100 y pico de kilos y las llamas solo llevan 30. Eso es una fantasía del que lo escribió, pero lo que sí es verdad es que subió y que los porteadores que subían con él, que eran guaraníes, tenían llamas. Eso significa que había contactos de las tierras bajas con los de arriba, y por eso lo puse. Bueno, estos son 2 ejemplos de los pactos que firmaba el Inca con los salteños, los catamarqueños y los cordobeses y todos los argentinos de la época. Lo que hacían era, en una ceremonia, le entregaba estos tejidos que ya conté, que los hacían las monjas o Aclacuna, y se está descubriendo en este momento la lengua. O sea, ¿qué dicen? Por ejemplo, hay una profesora, Margarita Gentile, que está interpretando esto. Estos son 2 textos de Margarita Gentile, y lo que dice el de la izquierda es territorialidad discontinua, es decir, le estoy entregando tierras en forma de islas a los nativos, a los argentinos, para ganado y maíz. Y además, por el color de las guardas, negro, blanco, cuadriculado con rojo, es que eran militares, hubo guerra. Entonces, eso es lo que significa. Lo rojo es el Inca, es la pirámide, invertida en este caso. A la derecha, una alianza entre suyos, entre regiones. O sea, esto es el equivalente a cuando se encuentran 2 políticos actuales de 2 países y firman un pacto y ponen allí los distintos acuerdos. Y el que tenía esto demostraba, cuando vienen los españoles se los muestran, o sea, los jefes locales argentinos le dicen, no, un momento, yo gobierno aquí, porque tengo este poncho. Bien. Este es Paulu, es un personaje central en la historia de nuestro país. O sea, este tendría que estar como cuando dice uno San Martín. Mínimo una avenida. Mínimo una avenida, o sea, entenderlo. Paulu es un inca que está intentando, pertenece a los incas religiosos, no son los incas militaristas los que hicieron el imperio, porque había 2 partidos incas, los militaristas, que son los imperialistas, y otros eran los religiosos. Gracias. Los religiosos, Paulu, se llamaban Lurin. Los Lurin y los militaristas se llamaban Hanan. O sea, no todos los incas son iguales, esto hay que decirlo. De Cusco. Viene a la Argentina con un ejército de 5.000 hombres y cruza los Andes como San Martín. Está intentando alejar a Almagro de la política de Cusco para debilitar a los españoles, pero en el camino se hace amigo. Y decide, en vez de matarlo, porque le habían dicho que lo mate a Almagro, no que lo mate, sino que lo acerque mucho a los guaraníes para que los guaraníes... Y en lugar de eso, se los lleva a Chile y luego vuelven a Cusco y toman Cusco. Almagro toma Cusco, luego lo liquidan a él, pero se corona. Y en la lucha dinástica que había en pleno caída del imperio, es el que gana. Y se convierte en un inca colonial, es decir, era un inca
que tenía su palacio en Colcalpata, que es un barrio muy bonito del Cusco, y que le garantizaba a los españoles que el imperio seguía en paz. Su hermano se pelea, se llama Manco, y se va a Vilcabamba, a la selva. Y ahí empieza la lucha entre incas de Cusco contra Vilcabamba. Este es el que subsiste. Su hijo Carlos sigue gobernando. Y esos van a seguir gobernando hasta que España cambia de los Habsburgo a los Borbones. O sea, hasta el siglo XVIII, esta dinastía inca es la que administra, junto cada vez más con los españoles, lo que queda del imperio. Bueno, y los españoles le daban a los incas aliados un estatus español. O sea, los consideraban nobles, españoles, y por lo tanto tenían escudo de armas. Este es el escudo de armas que Carlos V le dio a una panaca, a una familia completa, una familia que se llamaba Huiraquigua. Los Huiraquigua, es un apellido, como decir los Fernández, tenían este escudo de armas. Y allí aparecen los uturuncos, los tigres. Bueno, que son representativos de su poder. Toda la simbología que está dentro, el arco iris, los pajaritos, toda esa simbología que está ahí, es la representación de cómo ellos veían el mundo. El mismo Paulo era muy cristiano, o sea, se decía cristiano, y puso un montón de dinero para crear iglesias. Un montón de iglesias. Todas, detrás del altar, tenían una entrada al Ucupacha, al submundo inca. Y él se enterró a la manera inca detrás de un altar. O sea, seguían pensando como tenían que pensar. Lo que pasa es que se adaptaban a la modernidad, digamos. Bueno, queda poco. Y aquí otro ejemplo, ahí tenemos una panaca, una familia del Cusco que acaba de casar a su hija con un español. Bien. Atrás está su casa, todo con los colores del arco iris. Bueno. O sea que no era muy distinto. Es lo mismo. ¿Qué hay de nuevo en el mundo? Es lo mismo hace 250.000 años. Somos humanos. Sí. Sí, perdón. ¿Cómo? ¿Pregunta? La pregunta que va a hacer, no sabía un poquito, disculpame. ¿Qué hay de cierto de que San Martín y Belgrano quería que el primer presidente argentino fuera un descendiente inca? Bueno, todo. Lo que pasa es que no cuajó esa teoría. El tema es el siguiente. La mayoría de los argentinos eran indígenas. Bueno, yo dije que todos somos indígenas, ¿no? Pero pertenecían a naciones originarias. La mayoría de los que iban a luchar. La mayoría, no pocos. Además tenían que pasar por territorios controlados por ellos que había que pactar para que lo deje pasar. Bien. Toda la indianidad, vamos a llamarle así, cuando pasaron 250 años de conquista, de dominación colonial, sobre todo cuando cambian los Borbones, que dejan de respetar los acuerdos, porque los Habsburgos, Carlos V, tiene acuerdos con las naciones, con los líderes. Le dice, bueno, por ejemplo, los Huanca le ayudaron a hacer, unos peruanos, una nación peruana, le ayudó a Pizarro a conquistar el Cusco. Entonces, a cambio de eso, no pagaban impuestos. Y eso es muy bueno. No pagaban impuestos, no los tocaban a los Huanca. Bueno, cuando vino el Borbón, dijo, se acabó, a pagar. Y además ya no eres Huanca, ahora eres un indio. Y le llamó a todos indios. Y todos pagan. Entonces, la gente, pero claro, las naciones recordaban a los incas y les empezaron a perdonar que habían sido imperialistas 250 años antes. Por lo tanto, ser inca, para una nación indiana, bajo el régimen colonial, era algo que tenía glamour, que representaba políticamente. Entonces, todos los indios, digamos, de esa época, o muchos, estarían dispuestos a aceptar que la nueva república fuera un inca. Para ganarse a esa gente, para enlazar con la tradición americana, algunos políticos de la época, como San Martín y Belgrano, propusieron traer un inca. El inca, por cierto,
por supuesto que se vestía como Napoleón. Y vivía en España. Y era soldado del rey de España. Ese inca que ellos iban a traer no vivía aquí, ¿eh? Era un inca, porque los incas se integraron a la nobleza española y muchos se fueron a vivir a España. Y por supuesto que eran igual que nosotros, solamente que eran incas, digamos. Y esa es la teoría, esa es la propuesta que no funcionó. No, claro, porque ahí es otra historia, pero básicamente había que estar en contra del monarca y había que crear una revolución liberal. Entonces no cuajaba un monarca aunque fuera inca. Por cierto, la mayoría de las naciones americanas lucharon a favor de los realistas, no de los liberales. Bueno, estamos terminando, ¿eh? Esto es Chicoana. Es un esquema que hizo un profesor del Perú. Esto es muy nuevo, lo descubrí hace 15 días, ya estando aquí en Argentina, cuando estábamos preparando el viaje. Nosotros estuvimos ahí. Esta es Chicoana, la capital salteña. Era el poder de Salta en esa época, que se llamaba la provincia de Chicoana, ¿sí? Y esta es la planta reproducida. Está completamente hoy en día aislada, no es conocida, salvo algunas personas que viven muy cerca y saben que existe, y 4 o 5 arqueólogos que están trabajando. No está en el circuito, digamos, ni turístico, ni de acceso. No se puede llegar, nosotros tuvimos muchos problemas para encontrarla. Y es un territorio grande. El territorio de Chicoana era muy extendido, porque las ciudades incas no son como las nuestras. Son extendidas, a lo mejor a lo largo de 30, 40, 50 kilómetros, hay pequeños pueblitos, puestos, almacenes, aliados. Aquí están los de Aguita. Luego los funcionarios estaban en el centro cívico. Este es el centro cívico, o sea, el centro de poder. Como decía la Casa Rosada, o la casa del gobernador. Ahí lo que vemos es, arriba, en ese cuadrado está el lugar donde dice Chicoana. Ahí va a haber una batalla, es el primer combate entre fuerzas españolas de Almagro contra la guarnición militar inca. Eso ocurre en 1536, no dice la fecha, pero febrero o marzo. Y ahí es muy importante, esto es como la batalla de San Lorenzo. O sea, no puede ser que no lo sepamos. No puede ser que el argentino no sepa que ahí un imperio luchó contra otro imperio y murió gente de aquí. Entonces, la batalla Almagro la quería desarrollar en esa plaza grande que está a la izquierda. A ver si lo puedo meter un dedo. Mira, ahí, esa de ahí, esa casa grande, eso, se llama Cayanca, es el palacio. Ahí dormía el Inca Paulu cuando vino a la Argentina. Dormían las personalidades. Daba a una plaza que era como la Plaza de Mayo. Tenía función política. Ahí la gente iba a escuchar lo que decía el Inca. Cuando el Inca quería dar un mensaje, salía, porque esas ventanitas que están ahí, ¿ves que la casa tiene 3 puertas? Sí. Eso es un error. No tenía esas 3 puertas. De ese lado no tenía puertas. Eso es un error que hay que decirle al profe que lo cambie. Estaba abierto, tenía columnas y se veía. Entonces ahí el Inca le hablaba, las autoridades, no siempre era un Inca, podía ser un gobernador, le hablaban al pueblo, que se reunía en esa plaza. Y en el medio de la plaza estaba el Ushnu, el altar, que es ese cuadrado blanco. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ahí subí yo ahora. Y también le pedí a la Pacha, como pedían los antiguos. Ahí se hacían rogativas a la Pacha y se celebraban acontecimientos. Entonces el Inca se subía ahí, o el gobernador, y luego de bendecir y agradecer, le entregaba también a la gente comida, carne asada, carne de llama, coca, etc. En derredor. O sea que era súper importante ese lugar, ceremonialmente y políticamente. Y luego el resto de edificios, esos edificios redondos son todos almacenes, etcétera, etcétera. Ahí Almagro quiso encerrar en esa plaza a la guarnición. La guarnición está afuera, está arriba, en una montaña, y quiso hacer una celada, como dicen los españoles. Quiso encerrarlos, atraerlos,
pero se dieron cuenta de la trampa y entonces no hubo esa batalla que él quería. Había dispuesto, escondidos detrás, en el muro de este lado hacia abajo, había puesto arcabuceros para que le rociaran arcabucería. Rociar arcabucería es disparar. Estaban escondidos ahí y la caballería estaba escondida en esos edificios cuadrados que están a la izquierda. Estaban escondidos porque el fuerte estaba arriba, no se ve, pero ahí hay una montaña y el fuerte miraba todo. Entonces Almagro lanzó unos hombres o soldados que le obedecían a él para atacar a la gente que estaba en esas casas de la derecha, y cuando la guarnición vio que estaban atacando, bajó. Y en ese momento se retiraron y la idea era que esa guarnición entrara en la plaza y ahí fusilarlos. Pero se dieron cuenta y huyeron. Entonces le mataron un caballo a Almagro, por una historia que ahora no puedo contar. Pero ¿Eso es la montaña? eso es la montaña. Ahí es. Vamos a verlo ahora, mira, ya que lo pregunto. Vamos a ver dónde está. Aquí hay un mapa, ese globito es cómo lo localiza Google. Pero realmente es todo ese triángulo está urbanizado. Y como ves, el río se divide como una Y. Nosotros fuimos por el lecho del río, no hay camino, fuimos con un todoterreno porque no se puede llegar. Estamos hablando de algo sinceramente extremo. Ahí no hay nadie, la gente del lugar, salvo los 2 o 3 que viven en unas casitas por ahí, los propios habitantes de la ciudad más importante de Argentina, que se llama Cachi, no saben todo esto. No lo saben. La ciudad más cerca es Cachi. Cachi es la ciudad. Si tú quisieras, no, o sea, te juro que no puedes ir solito. O sea, porque nosotros trabajamos con mapas, crónicas y el Google, que nos ayudó mucho, pero una vez que estás abajo tú no ves nada. O sea, te juro que tú estás delante a 50 metros y no lo ves. Porque en esa época los incas, cuando crean esta ciudad, no eran conocidos. Estaban conquistando, entonces se ocultaban. Cuando ellos dominaron y se convirtieron en el poder más importante, crearon ciudades completamente diferentes como el Xincal, que queda en Catamarca, que se ve desde lejos y todos dicen, qué poderosos son los incas. En cambio en esta época no, entonces estaba escondida. Nosotros estábamos así, miramos para arriba y no veíamos nada. Hubo que subir para ver y cuando subes vamos a ver lo que había. Aquí ya estamos subiendo. Esta es una foto de las primeras que hemos tomado. Entonces, acabamos de subir arriba y se ve las construcciones que quedan. Este es el templo. Ahí yo estoy presentando mi libro. Lo que tengo en la mano es el libro. Lo presenté para las ruinas o para los que quedaran ahí todavía. Pero realmente para mí es muy importante haberlo logrado y haberlo presentado ahí. Luego lo voy a colgar al vídeo en el Facebook y en el Instagram. Entonces, como ves, estamos hablando de un templo importante. Son 9 metros de altura. ¿Esta es la primera vez que con el material lo empiezan a contar? No, nosotros es la primera vez. Han ido 3 arqueólogos antes. Y ya hicieron trabajos de relevamiento, que ahora vamos a ver. Quiero decir, para presentar tu libro, ¿este es el primer lugar? Sí, el libro de hecho, esto se adelantó porque ahora mismo está en la Feria del Libro y no se puede, o sea, si alguien lo quiere comprar, lo tiene que hacer a través de un correo electrónico, que lo puedo dejar. No puedes comprarlo en Córdoba. A partir de cuando termina la feria, que es el día, si no me equivoco, 15, va a estar en el centro de Córdoba, el Espejo y el Mundo del Libro. Y algunas otras también me dijo que iba ya en el interior. Ahí va a estar. El libro también lo puedes comprar directamente. Esa es el palacio o Callanca, lo que queda de él. Es la única ruina hasta ahora inca de ese tamaño en toda Argentina. Porque incluso si te vas al Xincal, que es espectacular también, es mucho más bajito. O sea, la única. Aquí la vemos de costado. ¿Se terminó destruyendo Almagro?
No, Almagro, no. Almagro pasó por ahí, le pasó eso y se fue, porque él quería ir a Cusco. Pero buena la pregunta. Chicoana duró 100 años más. Y a principios en el primer tercio del siglo siguiente, los diaguitas y los chicoana, porque estos señores eran peruanos, mezclados con argentinos, sí. Los diaguitas estaban aliados contra los españoles. Almagro se va a Cusco, ellos siguen aliados porque era una provincia, estaban juntos, pero se pelean entre ellos. Los chicoana deciden pactar con los españoles, entonces los diaguitas lo atacan. Y frente a ese ataque bajan y fundan la Chicoana actual. Si tú te vas a Salta, hay una ciudad que se llama Chicoana. Esas son los descendientes de estos señores que resolvieron bajar de la altura por la Cuesta del Obispo, que vuelvo a repetir, ten cuidado si vas, vétate los ojos para poder subir, porque son las curvas así de precipicio, y fundaron la Chicoana abajo, o sea que duró hasta esta es la Chicoana Inca y se llama... No es tanto kilómetros sino altura, y a lo mejor son 1000 metros de altura en un camino muy alucinante, digamos, en otro ecosistema, el ecosistema Valle del Lerma, cerca de Salta, sus amigos, y esto estaba arriba con los dieguitas. Entonces esa es la diferencia. Bien, a ver algo más. Estas son dos almacenes, que obviamente eran torres. Mira el tamaño del hombre. ¿Tá? O sea, ahí estaban como son los almacenes del centro cívico, ahí estaban las cosas más preciadas. Y hay una crónica que dice que aún 6 años después de que Chicoana fuera abandonada, que es cuando estaba hablando antes, todavía había cosas ahí adentro. ¿Qué altura podían tener esos silos, por llamarlo de alguna manera? Eran silos. Bueno, pues en Bolivia todavía hay algunos que están intactos o los han reconstruido y por lo tanto son torres de 3 metros. Eso no tiene reconstrucción, ¿no? O sea, eso está tal cual, no está intocado. Aquí no ha entrado nadie, O sea, aquí habremos ido unas 10 personas más o menos. Ha habido 2 equipos de arqueólogos que han ido. Hay una chica que está trabajando mucho castellano sobre esta Chicoana, pero así no se puede llegar. Una pregunta, ¿vas Sí. con algún permiso o vas porque vas? Voy porque voy. No le pidamos O sea, permiso nadie tiene... a quien no sabe nada. El Estado no sabe nada. La gente del lugar no sabe nada. ¿Esos depósitos tenían techo? ¿Eso, perdón? ¿Tenían techo esos depósitos? Claro, techos, todos los incas, toda la arquitectura inca, el techo es de paja. Por eso no hay nada. Sí, claro, se quemó. Bien, Ahora ese lugar es tan inaccesible que nadie lo conoce, nunca nadie lo encontró. tal cual lo estás diciendo, es tan inaccesible. Te vuelvo a repetir que sabiendo y estudiándolo desde hace años, llegamos abajo, había una loma así, hay miles de lomas, son todas iguales. Y es ahí, y no se veía nada. Cuando sube se ve todo el valle. Pero el Google... Nadie se le ocurrió. Porque Google, ¿por qué lo sabe Google? Porque fue Rafino, el gran investigador de la cultura inca en nuestro país, y la documentó, sacó una foto, y si sacas una foto, Google lo registra. Pero es muy distinto que esté registrado a llegar por el lecho del río. Por eso quería saber por qué Google lo tenía. ¿Hay alguna razón geológica o algo por lo cual de todas las lomas cercanas eligen esa? Claro, la hay. Estratégicamente está al principio del valle. O sea, ahí empieza el valle. La fortaleza, la parte militar está arriba, que ve todo, y tú desde ahí ves, es espectacular. Es un valle muy grande, pero que lo alcanza a ver la vista. ¿Sí? Todo montaña, es como un anfiteatro gigante, con 2 ríos, o sea, con agua, con todo. Esa es la razón. Bien. Perdón, yo lo que tengo entendido, los cantones empiezan a aparecer, están en una línea de altura de la montaña entre los 3.000 y 3.500. Sí. Antes no y después tampoco hay más. Bueno, no sé tanto sobre Cardones, pero Debe puede estar ser. en ese... Sí, está en ese rango. Lo dijo el compañero. Bueno, los compañeros
nos repartió un poco el trabajo y él dijo que estaban 3.600. Esa es tierra de cardones. A ver qué más. Bueno, y vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo, a ver si este vídeo arranca. Y si no, lo pongo que lo tengo. Ahí está. Así. Ahí es donde está. ¿Ves? Ese es triángulo, ese río en forma de Y. Ese es un relevamiento que hicieron los arqueólogos. O sea, como veis, hay un trabajo. Y ahí está una representación de cómo sería. Y es fiel, porque la estuve comprobando. Y la verdad que está bien. Como vemos, ahí lo que está mostrando esa montaña, ahí estaba el fuerte. Se llamaba El Encot. Es un fuerte que protegía esta ciudad. Aquí estamos viendo las casas de la gente y luego va a dar vueltas y se va a ir a la zona de la plaza. La plaza era redonda, allá está, allá atrás. Esto ya es los funcionarios y las colcas. Colcas son los almacenes. Los funcionarios incas vivían aquí, Aquí no vivían diaguitas ni nada. Ahí está otra forma, está el barrio de los funcionarios. Entonces estaban los administradores de los caminos, el jefe de correos. Aquí tenemos una parte simplemente para que se vea cómo se ha trabajado, más fotos de diferentes. Estas no las tomé yo. Ahí estamos llegando a la plaza central. Ahí está el Uxnu, ese cuadrado, la gente está reunida en torno al Uxnu, y esa casa es el Palacio Ocayanca. Es el palacio principal, que la pared de la derecha es la que está todavía vigente. Es esta. ¿Todo eso está construido así ahora? O sea, todo está como se ven las ruinas. Ahí han hecho una reconstrucción imaginada de cómo era, claro. Han tomado las medidas y esto es lo que queda así. Lo que pasa que antes todo eso tenía el techo y estaba... Simplemente lo que han hecho es cómo sería cuando la gente estaba ahí. Este es el poder político que hizo posible la conquista de Argentina para los incas. Esa es la importancia. Por eso Salta siempre ha sido importante para nosotros. Recordemos a Güemes. ¿Por qué? Salta permite que gente... Mira, este es el altar. Se llama Uxnu. Este es el altar. Salta permite conectar los Andes con Argentina. Y bueno, la vista final. ¿Qué sentiste cuando estuviste ahí? Indiana Jones. Puro y duro. Sí, porque realmente yo vengo trabajando esto hace muchos años, 4 más o menos, que fui descubriendo hasta darme cuenta que era importante. Las crónicas hablaban de Chicoana, pero digo, ¿dónde está? Porque todos los españoles que bajan a conquistar Argentina desde el norte pasan por Chicoana. Y dicen, hemos pasado por Chicoana y nos hemos aprovisionado y había unos soldados y hablan. Y yo decía, ¿pero dónde está? Y al final lo encontramos. Bueno, pues muchas gracias, porque aquí terminamos. Gracias.